Se rieron de la mujer embarazada por estar sola, hasta que el jefe de la mafia coreana descubrió el secreto. Repite ese título despacio, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia sobre el embarazo ni sobre la soledad en el sentido que las palabras sugieren de manera obvia. Es algo mucho más oscuro, mucho más real. Es la historia de una mujer que cargaba un secreto tan pesado que había aprendido a sonreír mientras lo cargaba, y de un hombre que llevaba décadas siendo el más peligroso en cualquier habitación que pisaba, y que en una tarde ordinaria, de un martes ordinario, descubrió que el secreto de una desconocida era capaz de hacer lo que ninguna amenaza, ningún peligro, ninguna pérdida había conseguido en 47 años. Detenerlo en seco y hacerle sentir algo que ya casi no recordaba que existía dentro de él. ¿Cuántas veces viste a alguien ser humillado en público y miraste hacia otro lado porque el costo de no hacerlo parecía demasiado alto? ¿Cuántas veces fuiste tú quien fue humillado mientras los demás miraban hacia otro lado con esa comodidad específica de quien no quiere problemas? Si alguna vez supiste lo que es cargar algo en silencio mientras el mundo a tu alrededor elige no ver, entonces esta historia te va a tocar en un lugar que no esperabas. Naeun tenía 34 años, 7 meses de embarazo y estaba sentada sola en una cafetería del distrito de Mapo cuando ocurrió. El grupo de mujeres en la mesa de al lado llevaba 20 minutos hablando con esa crueldad específica que adopta la voz baja cuando quiere ser escuchada por quien está siendo comentado. Comentaban el tamaño de su barriga, comentaban que estaba sola, comentaban, con esa mezcla de lástima y desprecio que es más difícil de ignorar que el insulto directo, lo que debía de haber pasado para que una mujer en su estado estuviera en una cafetería un martes por la tarde sin nadie al lado. Naeun los escuchaba, con esa calma que no viene de no sentir, sino de haber decidido, en algún momento del camino que la había traído hasta ese martes, que el dolor de ciertas cosas no merecía la energía de la reacción visible. Hasta que uno de los comentarios cruzó una línea que ella no había trazado conscientemente, pero que su cuerpo reconoció como cruzada. Y en ese momento, desde la mesa del fondo, alguien que había estado escuchando todo se levantó. Quédate hasta el final, porque el secreto que ese hombre descubrió lo cambió todo. Para entender por qué Naeun estaba sola en esa cafetería ese martes, necesitas entender los 18 meses anteriores. No como cronología de desgracias, que no es lo que fue, sino como la secuencia específica de decisiones y circunstancias que producen a una persona sentada sola con 7 meses de embarazo en una cafetería de Mapo, con la calma de quien ha procesado suficiente como para que el dolor ya no sorprenda, aunque siga doliendo. Naeun había sido profesora de literatura coreana en una escuela secundaria de Seúl durante 8 años. Era buena en eso. No del tipo de buena que produce evaluaciones positivas en los registros administrativos, del tipo que produce estudiantes que años después recuerdan exactamente qué libro les cambió algo y quién se los puso en las manos. Había conocido a Hyun-woo en una conferencia académica. Médico, inteligente, con esa seguridad tranquila que produce la combinación de trabajo significativo y posición establecida. La relación había durado 3 años y había sido, durante la mayor parte de esos 3 años, lo que Naeun habría descrito como genuinamente buena. Hasta el embarazo, que no había sido planeado, pero que Naeun, cuando procesó la noticia, había experimentado no como catástrofe, sino como algo más complejo. Una mezcla de miedo y de algo que no sabía nombrar pero que reconocía como importante. Hyun-woo no lo había experimentado de la misma manera. Lo que siguió a la conversación en que Naeun le dijo que estaba embarazada fue el tipo de proceso que las personas que lo viven desde adentro describen de maneras que desde afuera parecen inverosímiles, hasta que te das cuenta de cuántas personas conoces que han pasado por algo similar. Primero las dudas razonables, luego las demoras, luego la distancia que se instala tan gradualmente que cuando la nombras parece exagerado porque ningún momento individual fue suficientemente dramático para justificar la descripción. Y al final, a los 5 meses de embarazo, una conversación en la que Hyun-woo dijo lo que había estado no diciendo durante semanas. Que no estaba listo, que necesitaba tiempo, que había cosas en su vida que no estaban en el lugar que necesitaban estar para esto. Naeun lo escuchó, le hizo una pregunta.
Él respondió, y ella entendió, con la precisión de quien ha aprendido a leer lo que las palabras no dicen, que el tiempo que Hyun-woo necesitaba era el tipo que no tiene final. Y tomó la decisión que había estado evitando tomar, porque tomarla significaba enfrentar lo que significaba tomarla. El hombre de la mesa del fondo se llamaba Baek Do-hyun, 47 años, con esa presencia que tienen los hombres que han pasado suficiente tiempo en el tipo de mundo donde la atención constante al entorno no es una elección, sino una condición de supervivencia. Un traje oscuro sin ostentación innecesaria, una postura que ocupaba el espacio sin reclamarlo dramáticamente, y esa calidad específica de quietud que producen las personas que han aprendido que los movimientos que importan son los que nadie ve venir. Había entrado a esa cafetería por razones completamente mundanas. Esperaba a un asociado que llegaba con 20 minutos de retraso, y había elegido ese lugar porque quedaba a 2 cuadras de la reunión siguiente y porque el café era tolerable. Nada de lo que ocurría en esa cafetería ese martes tenía que ver con él, ni con ninguna de las estructuras que manejaba, ni con ninguna de las personas que formaban parte de su mundo. Hasta que empezó a escuchar la mesa de al lado. No porque quisiera, sino porque las voces tenían ese volumen calculado que produce el tipo de crueldad que quiere ser efectiva sin ser completamente pública. Suficientemente alto para que la persona comentada escuche, suficientemente bajo para mantener la ficción de que es una conversación privada. Baek Do-hyun había desarrollado en décadas de operar en un mundo donde la información llegaba de todos los ángulos simultáneamente, una capacidad de procesar múltiples flujos de audio sin hacer nada visible con esa capacidad. Escuchó durante los primeros 10 minutos con esa parte de su atención que registra sin priorizar. Y entonces escuchó algo que cambió la asignación de prioridad de manera inmediata e involuntaria. No fue el comentario más cruel, fue uno aparentemente menor, dicho con ese tono de lástima afectada que en realidad es desprecio con mejor presentación. Imagínate llegar a eso. Sola, embarazada, sin nadie que quiera estar. Hay decisiones que tienen consecuencias. En una fracción de segundo, antes de que su mente consciente procesara por qué, Baek Do-hyun vio algo. No en Na-eun, en el bolso que estaba sobre la silla a su lado, semiabierto por el ángulo en que lo dejó. Algo que sobresalía apenas, algo que nadie más en esa cafetería habría reconocido porque requería saber exactamente qué buscar. Y Baek Do-hyun sabía exactamente qué buscar, porque había pasado 20 años aprendiendo a leer ese tipo de información. Para entender por qué Na-eun estaba sola en esa cafetería ese martes, necesitas entender los 18 meses anteriores. No como cronología de desgracias, que no es lo que fue, sino como la secuencia específica de decisiones y circunstancias que producen a una persona sentada sola con 7 meses de embarazo en una cafetería de Mapo, con la calma de quien ha procesado suficiente como para que el dolor ya no sorprenda, aunque siga doliendo. Na-eun había sido profesora de literatura coreana en una escuela secundaria de Seúl durante 8 años. Era buena en eso. No del tipo de buena que produce evaluaciones positivas en los registros administrativos, del tipo que produce estudiantes que años después recuerdan exactamente qué libro les cambió algo y quién se los puso en las manos. Había conocido a Hyun-woo en una conferencia académica. Médico, inteligente, con esa seguridad tranquila que produce la combinación de trabajo significativo y posición establecida. La relación había durado 3 años y había sido, durante la mayor parte de esos 3 años, lo que Na-eun habría descrito como genuinamente buena. Hasta el embarazo, que no había sido planeado, pero que Na-eun, cuando procesó la noticia, había experimentado no como catástrofe, sino como algo más complejo. Una mezcla de miedo y de algo que no sabía nombrar pero que reconocía como importante. Hyun-woo no lo había experimentado de la misma manera. Lo que siguió a la conversación en que Na-eun le dijo que estaba embarazada fue el tipo de proceso que las personas que lo viven desde adentro describen de maneras que desde afuera parecen inverosímiles, hasta que te das cuenta de cuántas personas conoces que han pasado por algo similar. Primero las dudas razonables, luego las demoras, luego la distancia que se instala tan gradualmente que cuando la nombras parece exagerado porque ningún momento individual fue suficientemente dramático para justificar la descripción. Y al final, a los 5 meses de embarazo, una conversación en la que Hyun-woo dijo lo que había estado no diciendo durante semanas. Que no estaba listo, que necesitaba tiempo,
que había cosas en su vida que no estaban en el lugar que necesitaban estar para esto. Naeun lo escuchó. Le hizo una pregunta. Él respondió, y ella entendió, con la precisión de quien ha aprendido a leer lo que las palabras no dicen, que el tiempo que Hyun-bu necesitaba era el tipo que no tiene final. Y tomó la decisión que había estado evitando tomar, porque tomarla significaba enfrentar lo que significaba tomarla. El hombre de la mesa del fondo se llamaba Baek Do-hyun, 47 años, con esa presencia que tienen los hombres que han pasado suficiente tiempo en el tipo de mundo donde la atención constante al entorno no es una elección, sino una condición de supervivencia. Un traje oscuro sin ostentación innecesaria, una postura que ocupaba el espacio sin reclamarlo dramáticamente, y esa calidad específica de quietud que producen las personas que han aprendido que los movimientos que importan son los que nadie ve venir. Había entrado a esa cafetería por razones completamente mundanas. Esperaba a una sociedad. Lo que Baek Do-hyun vio en el bolso de Naeun era un sobre con un membrete específico que la mayoría de las personas habría ignorado completamente porque no tenía ninguna razón para reconocerlo. Era el membrete de un despacho de abogados que operaba en una zona gris muy específica del mercado legal coreano. Un despacho que Baek Do-hyun conocía no porque fuera cliente ni porque fuera adversario, sino porque en su mundo ciertos nombres se aprenden como parte del mapa del terreno que pisas. Y ese nombre específico, en ese sobre específico, en el bolso de una mujer embarazada y sola en una cafetería de Mapo, tenía una sola explicación que era consistente con todo lo que Baek Do-hyun podía observar desde su mesa. Ese despacho se especializaba en un tipo muy específico de trabajo, la representación legal de personas que necesitaban protección contra otras personas con recursos suficientes para hacer que esa protección fuera difícil de conseguir por los canales ordinarios. No era un despacho de familia, no era un despacho de divorcios convencionales. Era el tipo de lugar al que llegabas cuando la persona de la que necesitabas protección era alguien que podía comprar los canales convencionales. Baek Do-hyun procesó esa información en los segundos que tardó en tomar la decisión de levantarse. No con indignación performativa, no con el impulso del rescate heroico, con algo más frío y más deliberado. La evaluación de que lo que estaba observando requería una respuesta y de que él tenía la posición para darla. Se levantó. Caminó hasta la mesa de las mujeres que llevaban 20 minutos haciendo ese ruido y dijo, con la voz que usaba en las conversaciones donde el contenido importaba menos que el tono, y el tono era suficiente para comunicar exactamente lo que necesitaba comunicar, esta conversación termina ahora. No era una petición, no era una sugerencia. Era el tipo de declaración que producen las personas que han pasado suficiente tiempo siendo la persona más peligrosa en cualquier habitación que entran, que ya no necesitan subrayar por qué. Las mujeres guardaron silencio, no porque entendieran quién era Baek Do-hyun, que probablemente no lo sabían, sino porque había algo en la manera en que lo dijo que no dejaba espacio para la negociación. Luego se volvió hacia Naeun y dijo con una voz completamente diferente, ¿puedo sentarme un momento? Naeun lo miró durante un segundo, con esa evaluación rápida que hacen las personas que han aprendido, de maneras no siempre cómodas, a leer la diferencia entre los gestos que tienen costo y los que no. Lo que vio no fue lo que esperaba ver en alguien que acababa de hacer lo que acababa de hacer. No vio al rescatador satisfecho de sí mismo. No vio al hombre que espera gratitud como pago implícito. No vio la condescendencia disfrazada de amabilidad, que era la forma más común de lo que el mundo llamaba ayuda. Vio a alguien que esperaba una respuesta con la misma neutralidad con que había hecho la pregunta. Le dijo que sí. Baek Do-hyun se sentó. Pidió 2 cafés, sin preguntarle si quería, lo cual en otro contexto habría sido presuntuoso, pero en ese momento específico se sintió como eficiencia y no como invasión. Y dijo, sin preámbulo que suavizara lo directo de la pregunta, el sobre en su bolso, el despacho Lee y Asociados. ¿Está teniendo problemas con alguien que tiene los recursos para complicarle la vida de maneras que los abogados convencionales no resuelven? Naeun lo miró, con esa mezcla de alarma y algo parecido al alivio que produce cuando alguien ve exactamente lo que estás cargando y lo nombra sin decoración. Guardó silencio durante varios segundos y luego preguntó,
con la precaución razonable de quien no sabe todavía si lo que tiene enfrente es una solución o una complicación adicional. ¿Cómo sabe lo que es ese despacho? Bak Do-hyun respondió con la honestidad que había decidido usar como política en las conversaciones que importaban, no por virtud, sino por eficiencia, porque conozco el mapa del terreno legal de esta ciudad en los niveles donde ese despacho opera, y porque ese mapa me dice que las personas que llegan a ese despacho lo hacen porque alguien con dinero y con la disposición de usarlo les ha complicado la vida de maneras que los abogados convencionales no pueden manejar. Pausa. ¿Es su caso? Na-eun lo miró, luego lo miró a él, y tomó la decisión que llevaba semanas sin poder tomar, no porque no supiera qué decidir, sino porque no había habido nadie frente a quien decidirla. Dijo que sí, y entonces le contó, no todo de una vez, en fragmentos, de la manera en que se cuentan las cosas que llevan demasiado tiempo sin ser dichas a nadie, pero suficiente para que Bak Do-hyun en los siguientes 20 minutos entendiera exactamente la dimensión de lo que Na-eun estaba enfrentando sola. El secreto que Na-eun cargaba no era el embarazo era visible. El secreto era lo que había detrás de por qué estaba sola con ese embarazo, de una manera que iba mucho más allá de que Hyun-woo hubiera elegido no estar. Hyun-woo no era simplemente el médico inteligente con la seguridad tranquila que Na-eun había conocido en esa conferencia académica 3 años atrás. Era el hijo de una familia con una posición en Seúl que hacía que su decisión de no estar no fuera simplemente una decisión personal, sino una decisión respaldada por recursos y con la disposición de usarlos para asegurarse de que las consecuencias de esa decisión fueran manejables para ellos. La familia de Hyun-woo la contactó a Na-eun a través de intermediarios 2 semanas después de que Hyun-woo le comunicara su decisión. No con amenazas directas, con esa presión sofisticada que ejercen las personas que saben que las amenazas directas dejan rastros, y que la presión indirecta, aplicada con consistencia y desde a suficientes ángulos, produce el mismo resultado sin la misma exposición. Le habían sugerido que las implicaciones de continuar con el embarazo sin el acuerdo de la familia podrían tener efectos en su posición en la escuela donde trabajaba, donde ciertos miembros del consejo directivo tenían relaciones con personas que conocían a la familia de Hyun-woo. Le habían sugerido que la cobertura médica que necesitaría durante y después del embarazo podría encontrar obstáculos inesperados si ciertos procesos administrativos se complicaban de maneras que eran, técnicamente, completamente legales. Le habían sugerido, con esa delicadeza de quienes saben exactamente hasta dónde pueden llegar sin cruzar líneas que producen consecuencias para ellos, que había acuerdos disponibles que resolverían la situación de maneras que podrían ser convenientes para todos. Na-eun rechazó los acuerdos y había contratado el despacho Lee y Asociados, que era exactamente lo que Bak Do-hyun había leído en ese sobre, con los ahorros de 8 años de profesora que alcanzaban para un periodo limitado de representación legal y que se agotarían antes de que el caso llegara a ningún lugar concluyente. Bak Do-hyun escuchó todo esto con esa atención que Na-eun reconoció, sin saber todavía por qué, la reconocía como la atención de alguien que está procesando con seriedad y no simplemente esperando su turno para hablar. Y cuando terminó, guardó silencio durante casi 1 minuto. Luego preguntó el nombre de la familia. Na-eun se lo dijo, y vio algo cambiar en la expresión de Bak Do-hyun de una manera que no supo leer en ese momento, pero que en retrospecto identificaría como el momento en que la situación pasó de ser un problema de una desconocida a ser algo que él había decidido que era suyo. Lo que Bak Do-hyun sabía sobre la familia que Na-eun había nombrado era suficiente para entender de inmediato la escala real de lo que ella enfrentaba. No eran simplemente personas con dinero, eran personas con dinero que llevaban 2 generaciones cultivando el tipo de relaciones que convierten el dinero en influencia sobre sistemas que deberían ser neutrales, pero que en la práctica responden a la gravedad del poder como cualquier otra cosa. Conocía a uno de los patriarcas de esa familia, no como amigo, como alguien del mismo mundo que el suyo, operando en sectores adyacentes, con quien había tenido interacciones que eran cordiales en la superficie y calculadas en la sustancia.
Sabía lo que esa familia era capaz de hacer cuando consideraba que sus intereses estaban amenazados. Y sabía que Na-eun, con sus ahorros de profesora y un despacho de abogados que podía representarla durante un periodo limitado, estaba en una posición que tenía una trayectoria predecible si nadie cambiaba las variables. Baek Do-hyun tomó una decisión en ese café de Mapo que en términos estrictamente racionales era innecesaria, que no le producía ningún beneficio identificable, que consumiría recursos y tiempo y la clase de atención que normalmente reservaba para cosas que importaban dentro de su propio mundo, y que tomó de todas formas porque había algo en lo que Na-eun le había contado, en la manera en que lo había contado, en la calma específica de alguien que ha decidido que va a hacer lo que va a hacer sin importar el costo, porque la alternativa no es una alternativa, que le resultaba reconocible de una manera que no quería examinar demasiado de cerca en ese momento. Le dijo que había personas que podían intervenir en ese tipo de situación de maneras que el sistema legal ordinario no producía, que él conocía a esas personas, que si ella quería podía hacer algunas conversaciones que cambiarían el equilibrio de poder en el que estaba operando. Na-eun lo miró durante un tiempo largo y preguntó la pregunta que era la única que importaba. ¿A qué costo? Baek Do-hyun respondió con algo que Na-eun no había esperado y que no olvidó. Ninguno, no es una transacción. Pausa. Y luego con algo que era la primera vez en esa conversación que sonaba algo más personal que estratégico. Hay cosas que no necesitan una razón más elaborada que el hecho de que son lo correcto. Lo que siguió en las 3 semanas posteriores fue invisible para Na-eun en sus detalles, pero completamente visible en sus efectos. La presión indirecta que la familia de Hyun-woo había estado ejerciendo sobre su posición en la escuela cesó con una abruptez que el director, cuando Na-eun le preguntó indirectamente, describió como una aclaración de algunos malentendidos. Las complicaciones administrativas en su cobertura médica se resolvieron con una velocidad que el sistema de salud normalmente no producía, y los intermediarios que habían contactado a Na-eun en nombre de la familia de Hyun-woo dejaron de contactarla, no con un anuncio, simplemente dejaron de aparecer. Na-eun no supo exactamente qué conversaciones había tenido Baek Do-hyun, ni con quién, ni en qué términos. Lo que supo fue que el equilibrio de poder que había hecho su situación casi insostenible había cambiado de una manera que no tenía ninguna explicación dentro de los canales que ella podía ver, y que el caso legal, que con el despacho Lee y Asociados había tenido una trayectoria que sus propios abogados describían con el optimismo cauteloso de quienes saben que el optimismo no garantiza nada, de pronto empezó a moverse con la fluidez que produce cuando el terreno debajo ha cambiado aunque nadie en la superficie lo haya anunciado. La familia de Hyun-woo llegó a un acuerdo, no el acuerdo que habían propuesto originalmente, que era el tipo que beneficiaba a todas las partes excepto a Na-eun, sino un acuerdo real, con condiciones que reconocían la realidad de la situación y que producían para Na-eun y para el hijo que iba a tener una base de estabilidad que no dependía de la buena voluntad de personas que habían demostrado no tenerla. Baek Do-hyun la llamó para decirle que el caso había concluido. La llamada duró 4 minutos. No hubo dramatismo. No hubo la expectativa implícita de gratitud elaborada. Fue la comunicación directa de alguien que había hecho lo que había dicho que haría y que lo reportaba con la misma neutralidad con que reportaría cualquier otra cosa resuelta. Na-eun le agradeció, con la honestidad directa que era su manera de operar, y entonces le preguntó algo que había estado pensando desde el café de Mapo. ¿Por qué? Baek Do-hyun guardó silencio un momento, y respondió con algo que Na-eun no había esperado y que no olvidó. Porque lo que le estaban haciendo requería que alguien con la posición para cambiarlo decidiera hacerlo, y yo tenía esa posición. El resto es aritmética. Hay algo en esta historia que incomoda de maneras que vale la pena nombrar directamente, porque ignorarlas haría la historia menos verdadera. La intervención de Baek Do-hyun resolvió el problema de Na-eun, eso es un hecho. Pero también es un hecho que ese problema no debería haber requerido la intervención de un hombre con el tipo de poder que Baek Do-hyun tenía para ser resuelto. Debería haber sido resuelto por los sistemas que existen precisamente para esos casos, por la ley.
por las instituciones que se financian con los impuestos de personas como Na Eun, exactamente para que cuando alguien con más recursos intente usar esos recursos para presionar a alguien más vulnerable, haya un mecanismo que iguale el terreno. Esos sistemas existían y no habían funcionado. No porque fueran incompetentes, sino porque las personas que los manejan responden a la misma gravedad del poder que responde todo lo demás en un mundo donde el poder tiene la capacidad de hacerse sentir en todos los niveles simultáneamente. Eso es la verdad incómoda de esta historia. Y es una verdad que tiene implicaciones que van mucho más allá de Na Hyun y de Bak Do-hyun, y de una tarde en una cafetería de Mapo. Porque Na Hyun no era la única persona en esa situación. Era una de las pocas que tenía la combinación de circunstancias, el sobrevisible, el ángulo correcto, la presencia de alguien específico en ese café específico, ese martes específico, que produjo una intersección con alguien que podía cambiar el resultado. La mayoría de las personas en situaciones equivalentes no tienen esa intersección. Cargan solas. Llegan a acuerdos que no son justos porque la alternativa consume recursos que no tienen. Aprenden a vivir con lo que les dejaron. Y el mundo sigue girando como si nada, porque el mundo tiene una capacidad notable de girar como si nada mientras cosas que no deberían ocurrir ocurren en los espacios donde nadie con la posición de cambiarlas está mirando. ¿Cuántas personas conoces que necesitarían exactamente lo que Na Hyun recibió ese martes y que no van a recibirlo porque la cafetería correcta con la persona correcta no va a ocurrir? ¿Y qué posición tienes tú, por pequeña que sea, para cambiar el equilibrio en alguno de esos casos? Na Hyun tuvo a su hijo 6 semanas después de ese martes en la cafetería de Mapo, una niña. La llamó Sua, que en coreano tiene varios significados posibles, pero que Na Hyun eligió por el que le resultaba más verdadero en ese momento de su vida, el que se traduce aproximadamente como la que llegó con claridad. Volvió a enseñar literatura coreana cuando Sua tenía 4 meses, con el acuerdo legal en su lugar, con la estabilidad que ese acuerdo producía y con algo que no tenía en los meses anteriores, la capacidad de pensar en el futuro sin que el pensamiento en el futuro fuera inmediatamente reemplazado por el cálculo de los obstáculos que ese futuro contenía. El trabajo que hacía con sus estudiantes tenía la misma calidad que siempre había tenido, pero su relación con ese trabajo, una vez que el peso de lo que había cargado sola dejó de ocupar la mayor parte del espacio disponible, tenía una ligereza que sus colegas notaron sin poder nombrarla exactamente. Bak Do-hyun y Na Hyun se vieron 2 veces después de la llamada que cerró el caso, no con la frecuencia de una relación que busca continuarse, ni con la distancia de una transacción terminada. Con esa naturalidad específica de 2 personas que compartieron un momento que importó y que ninguna de las dos tiene interés en convertir en algo diferente de lo que fue. En la segunda vez, Na Hyun llevó a Sua. Bak Do-hyun la miró con esa calma que era su manera de mirar todo, y dijo algo que Na Hyun repite cuando alguien le pregunta sobre esa época. Tiene sus ojos. Eso es lo más importante. Na Hyun no supo exactamente qué quiso decir con eso, pero lo guardó de la manera en que se guardan las cosas que no entiendes completamente, pero que reconoces como verdaderas. Las mujeres de la cafetería de Mapo nunca supieron quién era el hombre que les dijo que la conversación terminaba ahí. Nunca supieron el secreto que él leyó en un sobre semiabierto. Nunca supieron que en ese martes ordinario habían estado en la misma habitación que una historia que tenía una escala que iba mucho más allá de los comentarios que habían elegido hacer en voz baja, con la sonrisa en su lugar. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún párrafo reconociste una emoción que creías solo tuya, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien usó la posición que tenía, grande o pequeña, para cambiar algo en tu vida cuando más lo necesitabas? Queremos leer tu historia, porque aquí, los martes ordinarios que cambiaron todo tienen un lugar donde ser contados.